Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, para hablar sobre la estabilidad o desestabilización que le conviene al Ecuador en este momento político por el que atraviesa. Le consultamos enseguida. Economista Acosta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. La respuesta es categórica. Una estabilidad real y no una estabilidad ficticia. Una estabilidad real le conviene al pueblo ecuatoriano en la medida que se asegure empleo, salud, educación, vivienda, y en las que se le asegure también seguridad ciudadana. Pero nada de eso estamos viviendo. Y esto explica por qué la mayoría de la población no confía en el gobernante, no respalda al gobernante y le dio un golpe muy duro el 5 de febrero pasado en la consulta popular o referéndum. En ese escenario, plantear dentro del marco constitucional y democrático una salida establecida en la Constitución no desestabiliza la democracia. Este es el punto de partida sobre el cual deberíamos movernos. Menudo problema para los ciudadanos porque tampoco confían en una asamblea que está haciendo su parte respecto de este posible juicio político. Los niveles de credibilidad son similares en cuanto al gobernante, que usted lo menciona, al presidente Guillermo Lasso, y en cuanto también a los legisladores. Es una asamblea quizá de las peores. Sin lugar a dudas, esa es una triste realidad. Más aún cuando vemos que unos grupos de asambleístas que el sábado pasado votaron a favor de un informe que no es vinculante, que abre apenas la puerta para un posible juicio político, a las pocas horas dan marcha atrás. ¿Qué pasó? Hubo por ahí quizás un intento de cotizarse en el mercado político, hubo una visita de algún señor con el maletín, o hay el miedo a que pueda producirse la muerte cruzada, que les dejaría a los miembros de la Asamblea Nacional sin su cargo, y entonces habría la posibilidad de oxigenar la Asamblea Nacional y de cambiar de presidente de la República. Esta es otra opción también establecida en la Constitución en su artículo 148. Y esta es una de las interrogantes que nos hemos hecho durante estos días. Hemos tenido en nuestros espacios informativos a los asambleístas que en su momento, el día sábado pasado, votaron a favor de este informe y a lo largo de esta semana han ido calificando al informe como sin sustento, como mamotreto, como un informe pobre, como un informe lleno de falsedades y este tipo de calificativos, un informe por el cual ellos votaron a favor. Usted dice, hasta ahora no se explica un poco tampoco por qué cambiaron de opinión. ¿Cuál es su lectura política? Bueno, ellos no han podido dar una explicación. El informe que recibió una amplia votación abre la puerta recién para empezar el juicio político. Ese informe no necesariamente es el que va a servir para el juicio político. No necesariamente es el documento que se va a tener que presentar en la Corte Constitucional para recibir el dictamen de admisibilidad. Puede elaborarse y debería, de hecho, elaborarse un informe o un documento que sea mucho más sólido y que establezca las causales. A la Corte Constitucional lo que le interesará ver es la forma y ver si las causales se cumplen a partir de las distintas formas de que a través de las cuales el presidente de la República haya afectado la ley y por supuesto también la Constitución. Entonces ese es un tema que está absolutamente claro. El informe aprobado supuestamente daba también una señal muy clara de que se estaba de acuerdo con el juicio político, pero lo que estamos viendo es una actitud deplorable. Yo diría con una palabra muy clara, repugnante. Asambleístas que apoyaron un informe y luego comienzan a decir que el informe es un mamotreto. Eso creo que desdice de la calidad de cualquier asambleísta. En ese contexto, lo que hay que esperar ahora es cuál es el grupo político que va a apadrinar el nuevo documento que con 46 firmas empezaría ya el juicio político hasta tener el dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la realidad. La Constitución de Montecristi, a la que se le tildó de ser una constitución hiperpresidencialista, está demostrando su vigor y su fortaleza. Abre muchas posibilidades para, en caso de una crisis política, dar
la oportunidad para que se procese una salida democrática. Y cualquier salida democrática no desestabiliza la democracia, al contrario, la fortalece. Y yo mencionaría aquí algo que deberíamos recordar, que no hace muchos años atrás, el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, se alió públicamente a pedir la renuncia del entonces presidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque habría problemas económicos muy serios, dijo textualmente, y lamentablemente se quejaba, pueden escuchar en las redes sociales esa intervención del actual presidente de la República cuando estaba de precandidato o candidato a la presidencia de la República, creo que fue en el año 2015, dijo que la razón es porque el presidente Correa porque su mentalidad no da. Y ese era el único argumento. En esta oportunidad hay una serie de elementos que establecen unas relaciones, a mi modo de ver, muy claras en lo que se respecta a las afectaciones establecidas en la Constitución, en el artículo 129, los numerales sobre todo 1 y 2, afectaciones a la estabilidad del Estado, y lo otro serían delitos contra la administración pública. En ese escenario podemos discutir, pero no nos olvidemos un asunto, se trata de un juicio político, no de un juicio penal. Les invito a que lean el artículo 129 de la Constitución que dice que ese juicio político puede empezar sin que exista algún proceso penal en marcha. No hay que empezar ningún proceso penal. Este es inclusive una suerte de oportunidad que tiene la sociedad para garantizar a través del juicio político el respaldo al presidente de la República o quitarlo. Tratándose de un juicio político hay que manejarlo en ese escenario y es de esperar que la Asamblea Nacional actúe con seriedad, con coherencia y con sindéresis, como decía el presidente Jaime Roldós Aguilera hace ya muchos años atrás. Y de hecho, en el escenario, en el ámbito penal, ya la Fiscalía ha iniciado las indagaciones y se ha reabierto incluso uno de los casos que fue archivado en enero del 2020. Esto está ratificando una de las causales, porque se decía que ese documento había sido archivado y que ya no tendría ningún valor. La Fiscalía está reactivando la posibilidad de que se llegue a determinar incluso una sanción penal. Y lo grave y preocupante es que esa vinculación entre el gran cuñado, el señor Danilo Carrera, el señor Cherres, que estuvo está incluso hasta prófugo, creo, este rato, y la mafia albanesa es una cuestión que estaba siendo investigada. Se dijo que eso ya estaba archivado, pero estamos escuchando que la Fiscalía ha reactivado el caso, lo cual es sumamente grave y preocupante. Y sobre ese asunto conocía el presidente Guillermo Lasso desde casi el inicio de su gestión y lo han reconocido algunas de las personas muy cercanas a él, como el asambleísta Villavicencio. Y estamos de acuerdo en el sentido de que es al menos irresponsable lo que han hecho algunos asambleístas de apoyar por un lado el informe y después abandonar este barco, como habíamos dicho al inicio. No obstante, también no es menos cierto que el informe tiene demasiados errores. Hay información falsa que fue publicada, que es parte de este informe, de los anexos del informe. Hay información que no ha sido verificada. Por otro lado, se han hecho una serie de cuestionamientos al informe, a la forma como tal. Es, como decíamos, al menos irresponsable también presentar un informe de esas características. Fausto, puede ser revisado y de hecho tendría que ser apenas una base para preparar el documento que sirva para la recolección de firmas y abrir dentro de la Asamblea el proceso que representa el juicio político. Pero yo me permitiría invitarle a la ciudadanía que lean un análisis sobre el informe de la comisión elaborado por el doctor Carlos Castro Rieira, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca, en el cual él establece algunas dificultades, algunas debilidades del informe en mención, pero llega a la conclusión siguiente, 4 puntos muy concretos. Dice que se habría configurado una estructura organizativa y funcional a partir de la expedición de los decretos ejecutivos para cometer presuntamente delitos contra la administración pública de cohecho, concusión y peculado. Es el inciso segundo del artículo 139 de la Constitución. Segundo punto, que uno de esos decretos ejecutivos limitó la actividad de control de la Contraloría General del Estado.
abona en la misma dirección, el mismo artículo, el mismo inciso, el segundo. Tercero, que se dieron disposiciones para dificultar la investigación de los presuntos hechos delictuosos. Esto podría ser parte del inciso primero del artículo 139 porque estaría afectando la seguridad del Estado si se determina alguna relación entre el funcionarios del gobierno, el propio presidente y la mafia albanesa. Y cuarto, que el presidente de la República tendría responsabilidad política por presunta omisión de su deber de impedir los hechos delictuosos referidos en el informe de la comisión. Y no nos olvidemos que la Constitución es muy clara en el artículo 332, establece como delitos y sanciones a quienes cometen acciones delictivas, valga la redundancia, o por omisión. Así que el asunto está absolutamente claro. Si ese informe es un mamotreto o si el juicio político no tiene ningún sustento, pues que el presidente de la República demuestre en la Asamblea Nacional y no se esconda como sucedió en la denuncia de los papeles de Pandora. Ahora, economista, usted, para analizar un poco las opciones, la muerte cruzada, usted ha dicho, esta es una opción que se agotó. Usted como constituyente seguramente ha hecho una... Hay dos muertes cruzadas. La del artículo 130, que puede ponerse en marcha desde la Asamblea Nacional. Así es. A mi juicio, ese es mi criterio, podemos discutir. Esa opción se agotó cuando el 28 de junio pasado se trató de destituir al presidente de la República recurriendo a esta figura constitucional. Yo creo que fue una decisión atropellada, apurada, incluso no conveniente en ese momento, porque en lugar de apoyar, sobre todo el correísmo, a la protesta popular liderada por el movimiento indígena, quiso entrar por la tranquera a la destitución del presidente de la República. Algo que, sobre todo al inicio, ese fue el planteamiento del movimiento indígena, CONAIE, FEINI y FENOCIN, no estaba en la mira. Había 10 puntos que impulsaban una transformación de la política económica. La otra muerte cruzada que podría ponerse en marcha es la que establece en el artículo 148, y eso tendría que impulsar el presidente de la República. Que es por la otra vía, y esa es la que al menos parece que la tiene lista, está creo que esperando y midiendo un poco fuerzas con el legislativo para ver si es que se anima por la muerte cruzada, pero no parece... Esa es una opción que no hay cómo descartar. Y esa es una opción que nos daría a la ciudadanía la posibilidad de cambiar de presidente de la República, porque estoy seguro que si Guillermo Lasso se candidatiza nuevamente, no va a tener ni siquiera la oportunidad de llegar a la segunda vuelta electoral, y también nos da la oportunidad de oxigenar la Asamblea Nacional. Como podemos ver, en la Constitución de Montecristi hay muchas y claras opciones para procesar este tipo de crisis políticas, sin desestabilizar a la institucionalidad democrática, por el contrario, fortaleciéndolo. El presidente Guillermo Lasso, y a través de las autoridades de gobierno, ha dicho también, de momento no es, la muerte cruzada no es algo que lo estén pensando. Sin embargo, creo que muchos pensamos que lo tienen al menos guardado en un cajón, solo listo para poner la fecha. Usted ha dicho también, y esto es importante, hay otras dos opciones: o el juicio político pasa o el presidente renuncia. Bueno, es una opción. Es una opción que creo podría ser respaldada por muchos habitantes de este país. Todas aquellas personas que no confían en el gobernante, todas aquellas personas que se sienten frustradas con el gobernante, podrían sumarse a este pedido de la renuncia, lo cual no desestabiliza la democracia. Es una opción que incluso está presente en la Constitución de Montecristi. Yo les invitaría a que lean las causales para una terminación del mandato establecidas en la Constitución de Montecristi en su artículo 145. Una de ellas es la renuncia. Si el presidente de la República tuviera algo de sensibilidad, si el presidente de la República escuchara el mandato popular y algo de dignidad, ya lo dije, y sensibilidad, podría él dar paso a una renuncia que le ahorraría al país muchos problemas, muchas complicaciones, y podríamos comenzar a pensar en la posibilidad de un golpe de timón que permita al nuevo gobierno, al nuevo presidente, que tendría que estar encabezado por su vicepresidente, para resolver los problemas nacionales. ¿Y no es posible un golpe de timón ahora con el presidente en funciones, quizá dar un giro a su política, algo que intenta ya con el cambio de autoridades, en el caso, por ejemplo, del ministro de Gobierno?
Bueno, me parece a mí que todavía no ha dado las señales claras, porque no se trata de que haya un cambio gatopardista, cambiar para que no cambie nada. Tendríamos que ver señales muy claras en varios ámbitos. Por ejemplo, el gobierno nacional debería ser categórico y decir, bueno, vamos a poner en marcha los acuerdos a los que llegamos en la mesa de diálogo con el movimiento indígena, porque de eso se ha cumplido apenas un 10%. Por ejemplo, debería dar señales muy claras desmontando la comisión esta con la cual de forma subrepticia, encubierta, se quiere privatizar la seguridad social. Desarme esa comisión. Por ejemplo, abriendo la puerta para canalizar recursos para el sector productivo, sobre todo del campesinado. Por ejemplo, que se olvide de las intenciones de una flexibilización laboral que tiendan a una mayor precarización laboral y que no acepte lo que se le ha pedido, la privatización de ciertas empresas del sector público, como el Banco del Pacífico. Señales claras de que quiere cambiar de rumbo, pero me temo que el señor está muy atado a sus obligaciones con la gran banca, con los acreedores internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, y está preso de una visión, no diría ideológica, sino teológica neoliberal. Se quiere achicar el tamaño del Estado y esperar que las fuerzas del mercado de una manera espontánea resuelvan los problemas. Vemos que eso no funciona. La menor presencia del Estado explica no solo falta de inversiones públicas, carreteras y otras obras indispensables, falta de inversión en salud, en educación, en vivienda popular, y también explica la inseguridad ciudadana, porque no es una cuestión que se va a resolver con más policías y más soldados en las calles. Esa no es la vía para enfrentar la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y el narcotráfico. Este giro y estos cambios necesarios desde el gobierno, también desde la Asamblea Nacional, urgentes porque la estabilidad tampoco puede esperar más. Economista Acosta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Les agradezco. Muy buenas noches. Gracias. Una buena noche también para usted. Ha sido el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, hablando sobre la estabilidad o la desestabilización del país. ¿Cuáles son los caminos para una salida y recuperar algo de la institucionalidad y de la estabilidad en este país? Pues ha sido el análisis del economista Acosta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.